Yo creo que el momento decisivo hoy es un poco cliché. Entendiendo que hoy la fotografía se ha transformado un poco en un deporte de masas, creo que es algo que se menciona mucho y se comprende poco. Cartier-Bresson hablaba de ese instante de tensión máxima, donde forma y contenido se alinean perfectamente. Y hoy creo que se utiliza para justificar cualquier cosa sin realmente eh, referirse a lo que él sí se refería cuando hablaba de esto, ¿no? En mi caso particular, y salvando por supuesto todas las distancias con el grandísimo maestro, lo que me detiene a mí no es necesariamente el instante de máxima tensión, es el instante en que algo que todavía no comprendo, que todavía no entiendo en lo más mínimo, me obliga a levantar la cámara y clac, ¿no? Fotografiar. Okay, so welcome back, everybody, to a new episode of Eyeshot 50mm. And today we're sitting down with Ximena Echagüe. Ximena is a Belgian-Argentinian photographer whose work moves between street photography, documentary storytelling, and explores city, migration, and belonging. Ximena, thank you so much for being with me, and welcome. And just before we start, I want to leave a very small message to everybody who's watching to keep liking and keep subscribing, because what's a very small click to you, it means the world for us. And since a couple of months now, all our interviews are available as podcast on our major broadcasting platforms. Now, let's actually begin. You were born in Buenos Aires. You became a photographer in Europe, and then you have lived across so many different cities and cultures. If you had to pinpoint the starting of your photographic life, where would you start? Yo dividiría el comienzo de mi vida fotográfica en dos etapas muy, muy distintas. La primera, cuando era chiquita. Mi madre es periodista y escritora y trabajaba en un periódico muy importante de Buenos Aires, de la Argentina. Y muchas veces el autobús del colegio me dejaba en la redacción del periódico. Allí me daban un desk, un escritorio que ese día estaba vacío, y yo jugaba a que era una periodista más. Pero ellos obviamente tenían un departamento de fotografía que solía llamarme cada vez que tenían que ilustrar algún tema para la revista del dominical del periódico. Y es así como pasaba bastante tiempo con el departamento de fotografía, con los fotógrafos, viendo lo que hacían, enamorada de lo que era el cuarto oscuro y su alquimia. Recuerdo, por ejemplo, a los 8 años, y todavía tengo esas fotos, que me llamaron para ilustrar qué tipo de ejercicios había que hacer con la cara para eliminar arrugas. Una cosa que hoy resulta una chorrada total porque no hay ejercicios con la cara para eliminar arrugas, es algo que no existe. Pero bueno, me llamaban para ese tipo de cosas, y yo me lo pasaba fenomenal. Luego, la segunda etapa llegó ya muchos años después, una vez que emigré a España y empecé a trabajar en un estudio de fotografía. Empecé muy de abajo, desde sirviendo café, escribiendo a máquina lo que eran las facturas, y de a poco, yo estuve 13 años ahí, así que de a poco fui aprendiendo el oficio. Pasé a cómo hacíamos moda, editorial, publicidad, aprendí un poco de todo, y en publicidad hacía lo que era toda la parte de producción. Creo que es algo que se me dio bastante bien y me gustaba mucho. Y poco a poco fui metiéndome en diversas cosas, o sea, desde servir el café a incluso empezar a trabajar yo misma en el cuarto oscuro, cosa que me fascinaba, ¿no? Esa alquimia. Bueno, o sea que ese fue mi comienzo con la fotografía.
You've said that you did not follow the classic photographic journey, so you do not have an academic photographic career in that sense, but that you've learned through workshops, so looking at working with other photographers as well. Do you think that not having a traditional photographic education gave you more freedom or a bit more pressure compared to other photographers? Yo aprendí fotografía, aprendí el oficio en situación real, trabajando en él cada día. Como escuela creo que es más difícil, más complicada, pero en mi vida en general, en las cosas que he sido más o menos buena, no me han resultado fácil, me han resultado difíciles, complicadas y un poco aprendidas a los golpes, realmente. En lo que sí me formé es tanto en danza desde los 5 años como en lo que más me gustaba, que es la escultura en piedra. En la escultura en piedra, bueno, mi bisabuela también era escultora, trabajaba la piedra, fue 2 veces premio nacional en la Argentina. Supongo que indirectamente he estado influenciada por ella porque apenas la conocí, yo era muy chiquita cuando ella falleció. El tema es que vivir de la escultura o de la danza, que trabajé también en compañías de danza, pero no me daba para vivir y sobre todo yo era madre muy, muy, muy joven y entonces realmente no podía permitirme ese tiempo, ese lujo. Así que cuando me preguntan si yo hubiera elegido la fotografía como educación formal, realmente mi respuesta más honesta es no. Yo no elegí la fotografía, yo elegí la escultura, elegí la danza. En todo caso, la fotografía me eligió a mí a través del trabajo, de la práctica, de aprender mirando, equivocándome, volviendo a mirar. Ha sido una relación de mucho amor, de muchísimos años, pero complicadita. Growing up in Buenos Aires, what kind of visual, political, but also emotional atmosphere shaped your way of doing photography and your Yo language? tuve una infancia un poco complicada, no me ha sido fácil encontrar mi lugar en este mundo, supongo que a mucha gente le ha pasado lo mismo, ¿no? Yo veía este mundo como si fuera una película y formaba parte de ese film también como actora. Pero mentalmente posicionaba la cámara en un lugar preciso. Jugaba mucho, mucho, mucho con esto. Por ejemplo, los domingos cuando volvíamos de la casa de campo, en coche, yo sentada en el asiento de atrás, suspendía una cámara imaginaria que estaba del otro lado del vidrio de la ventana del coche. Entonces, todo aquello que pasaba, los árboles, los coches, edificios, todo eso se reflejaba en el vidrio y detrás en mi cara que estaba ahí. Es gracioso, es interesante porque luego hay mucho este tipo de imágenes en mi propia fotografía, ¿verdad? Así que, bueno, viene de ahí. Y supongo que esto a su vez fue influenciado por una pareja de mi madre que era director de cine, una persona bastante reconocida como tal, y yo iba mucho a los ensayos, a las filmaciones, rodajes, y evidentemente eso me ha marcado. Por otro lado, también me ha marcado mucho que desde el año 76, yo en aquel momento tenía 10 años, hasta el 83, que fue cuando nació mi primera hija, vivíamos en la Argentina bajo una terrible dictadura militar. Bueno, terrible como todas las dictaduras, ¿verdad? La gente desaparecía y había entre ellos muchos escritores, periodistas, como mi madre. El miedo era algo muy tangible. Y bueno, fueron tiempos muy, muy difíciles para la Argentina y para toda Latinoamérica, ¿no? Y siguiendo con esto, en casa había 2 cosas que me marcaron profundamente. Una era un cuadro de Thorpe con su serie de los bailarines negros que ocupaba un gran espacio en el salón, que era minúsculo, el salón de casa, y la otra era en la mesita de café, el famoso libro de Avedon y Baldwin, Nothing Personal.
Supongo que de ahí viene mi eclecticismo, tanto en fotografía como en la vida. Y por suerte hace algunos años pude recuperar ese libro, lo encontré en New York en una retrospectiva que se hizo sobre Avedon, se hizo una nueva edición y ahí lo tengo, como una especie de Biblia para mí. As we have said so far, you often move between culture, languages, and cities. What kind of influence do you think that this constant move has had on your photographic career or language? Siempre me he sentido espectadora. Observo el mundo con mucha curiosidad, creando mentalmente conexiones entre las personas, los lugares, los espacios y vínculos emocionales probablemente no reales, ¿no? Que formen parte de fábulas que yo misma me creo. Entonces, cuanto más ajena es la cultura y su lengua, más en mi salsa me siento. Todo por descubrir e interpretar fotográficamente, ¿no? Esto es un enorme desafío que tengo conmigo misma y que me encanta, me encanta. Eh, Desde ahí creo que en el fondo lo que intento podría ser descubrir a través de la fotografía esas emociones, esos sentimientos que nos pertenecen a todos, ¿no? Que son comunes a toda la humanidad, sabiendo que esto que estamos viviendo no es más que un segmento, esta vida no es más que un segmento y eso genera cierta ansiedad, ¿no? La finitud genera cierta ansiedad para muchos de nosotros. No sé si queda muy claro, pero va por ahí lo mío. When you think about the references in your life, do they all come from photography or from any other medium or art in general? Mis referencias vienen de mundos muy distintos. El cine ha sido fundamental. Desde muy pequeña acompañaba a mi madre al cine a ver los estrenos porque ella hacía las críticas de las películas que se estrenaban. Entonces íbamos al avant-première antes del estreno. Por eso me dejaban entrar siendo pequeña, ¿no? Eran películas de adultos, probablemente no eran para mí, pero bueno, iba y además me encantaba ir. Recuerdo una en particular que se estrenó en el año 76, cuando yo tenía 10 años, que se llamaba Network. En Argentina era Network, Poder que Mata, y estaba dirigida por Sidney Lumet. Mi madre tuvo que explicarme muchas cosas, por supuesto, después de la película, que era una sátira sobre la televisión, el rating, la manipulación. Y esa película realmente podría decir que a mí me marcó. Todavía hoy tengo imágenes de esa película y creo que de ahí viene algo de la mirada que tengo, ¿no? La idea de que una imagen puede ser simultáneamente verdad, espectáculo, documento y distorsión, y tantas otras cosas. La literatura también. Crecí en casa con grandes bibliotecas, en una familia donde ha habido muchos escritores también. Y durante mi adolescencia, cuando me llevaban a la casa de campo que ya les conté, yo detestaba ir a la casa de campo, entonces me encerraba en mi cuarto a leer e imaginar otros mundos, ¿no? Me pasaba realmente todo el fin de semana encerrada, leyendo, leyendo, leyendo y solo salía porque me obligaban a comer. La música también ha sido muy, muy importante como referencia, empezando por la música clásica, que era lo que se escuchaba en casa, y luego en el rock, adoraba. Eh, y, pero creo que para todos, la primera referencia es la experiencia personal, ¿verdad? Así como de niña me imaginaba como la modelo nostálgica de algo inexistente. Hoy sigo intentando encontrar esas emociones y sentimientos algo complejos en las personas que aparecen en mis fotos, ¿no? Claramente, por algo tomamos esas fotos y no otras, por algo enmarcamos de esa manera y no de otra, por algo incluimos esto y no aquello otro, ¿no?
Your work moves between street photography, documentary photography. You've done portraits as well, urban observation, and also personal narrative. Do you see this as separate practices or, I guess, as different ways of asking or looking at the same thing? Yo creo que hay un denominador común en mi trabajo. En la fotografía documental, por ejemplo, yo trabajo fundamentalmente con migraciones, enfocándolo desde una perspectiva a escala humana, en primera persona, ¿no? Y son ellos los que cuentan su propia historia. Yo solo los acompaño con la cámara, fotográficamente, narrando esa historia. Entonces, hay una carga emocional enorme en cada uno de ellos y esto es de alguna manera lo que también yo busco en mi fotografía de calle. Esa expresión, ese gesto, ese absurdo, lo inesperado. También intento ilustrar los espacios intermedios, los in-between, entre distintas situaciones. Hay un tema recurrente en mí que tiene que ver con el estar de paso, ¿no? Con el tiempo, con la finitud, como ya comenté antes, y con las miles de preguntas que no podemos respondernos, preguntas sobre el sentido de la vida, parafraseando a Viktor Frankl. Por lo tanto, no son prácticas separadas, son diferentes maneras de trabajar sobre lo mismo, creo. Street photography, as we all know, is often associated with quickness, instinct, and a single image. But at what point did you feel the need to move beyond this definition of a single frame and build longer, more reflective narratives? Siempre fue mi intención superar el fotograma único y tratar de narrar historias humanas más complejas. Y esto creo que es algo que viene de muy atrás para mí. Yo creo que fue influenciada por el trabajo de fotógrafos documentales como Dorothea Lange, Walker Evans, que retrataron las consecuencias de la Gran Depresión en Estados Unidos. Y más tarde también algo que me ha marcado muchísimo es Minamata de Eugene Smith, documentando las devastadoras consecuencias de la contaminación por mercurio provocada por una empresa química durante más de 30 años, creo, y la lucha de las víctimas por obtener justicia. También creo que la fotografía callejera es una excelente escuela para desarrollar el ojo y el instinto, pero luego hay que aprender a hilar una historia y para eso hay que estudiar y estudiar mucho a los grandes fotógrafos, no solo sus imágenes, sino también lo que dicen, lo que cuentan y ni hablar de leer fiction, de ver mucho cine, en fin, es un compendio de muchísimas cosas diferentes, ¿no? You have become very well known within the international street photography community, but your work often feels broader than street photography. Do you feel this as a limitation of the label of the genre? Yo dejé la fotografía durante 5 años. Antes de dejarla, hacía fundamentalmente fotografía documental. Trabajaba en distintos tipos de reportajes, como por ejemplo mujeres que acababan de salir tras muchos años de la prisión. Y siempre me ha interesado mucho la capacidad de la fotografía documental para dar visibilidad a ciertas tragedias humanas. Y cuando volví en 2010, yo acababa de mudarme a Bruselas y decidí tomar todos los workshops que pudiera. Y casualmente, todos esos workshops que tomé, que fueron un montón y con distintos y grandes maestros, muchos de ellos muy buenos amigos hoy, eran de fotografía de calle. Continué tomando workshops hasta que me sentí otra vez más o menos estabilizada como para volver al trabajo documental, ¿no? Entonces, en aquel momento a mí no me molestaba la etiqueta de ser fotógrafa de calle, incluso yo misma,
ponía documentary and street photographer. La verdad es que hoy sí, hoy siento que efectivamente me encasilla y me limita un poco. No es algo que me preocupe, pero voilà, sí, es limitante. La fotografía es una, ¿verdad? Did your career from street photography into documentary work evolve naturally, or there was a turning point for you in your life that actually made you switch? Como he comentado antes, mi camino no fue lineal. Comencé con fotografía documental, pasé por la fotografía de calle y hoy me muevo entre los dos mundos, con un par de proyectos documentales de mediano y largo plazo. Y bueno, y no fue una decisión consciente en un momento concreto, sino más bien fue una evolución natural, creo yo, que aún hoy sigue abierta. You know, many photographers talk about the decisive moment, of course, but you describe street photography more as a process of walking, waiting, failing, observing, and sometimes finding as well. Is the decisive moment still a useful idea, or it has been overused, let's say, and became a Oh, myth? wow. El momento decisivo de Cartier-Bresson. Yo creo que el momento decisivo hoy es un poco cliché. Quiero ser sincera y explico por qué, quizá me equivoco. Pero entendiendo que hoy la fotografía se ha transformado un poco en un deporte de masas, creo que es algo que se menciona mucho y se comprende poco. Cartier-Bresson hablaba de ese instante de tensión máxima, en donde forma y contenido se alinean perfectamente. Y hoy creo que se utiliza para justificar cualquier cosa sin realmente eh, referirse a lo que él sí se refería cuando hablaba de esto, ¿no? En mi caso particular, y salvando por supuesto todas las distancias con el grandísimo maestro, eh, lo que me detiene a mí no es necesariamente el instante de máxima tensión, es el instante en que algo que todavía no comprendo, que todavía no entiendo en lo más mínimo, me obliga a levantar la cámara y clac, ¿no? Fotografiar. A veces no sé por qué. El sentido realmente llega después, cuando edito, cuando veo el material. Ahí es cuando comprendo, ¿no? Now, instead, I would love to change gears a little bit, and I would like to instead focus more on your visual language and your use of color, light, ambiguity, and all these kind of things. So, the very first question I have for you is that your images often feel ironic or contain a certain ironic vein, but also strange. And there is quite a lot the social tension at the same time within your photographs. How do you know when a scene is funny, when is tragic, or when is both? Sinceramente yo no lo sé, porque nunca pienso esto es gracioso, esto es trágico. Simplemente hay algo en la escena que me interesa, que me detiene, ¿no? A mí es que me fascina el comportamiento humano, cómo reaccionamos cuando la realidad se desvía un poco de lo esperado. Me atrae el absurdo, el ridículo, el kitsch y todas esas contradicciones que nos hacen profundamente humanos. Pero no desde la burla, sino más bien desde la empatía. Quizá por eso en mis fotografías el humor y la tristeza podrían convivir. No los veo como emociones opuestas. Una escena puede hacernos sonreír y al mismo tiempo hablarnos de mucha vulnerabilidad o de soledad o de desigualdad. En realidad no quiero ni intento catalogar, me interesa respetar, en todo caso, esa ambigüedad, porque creo que así es la vida, muy ambigua. Así que en realidad no lo sé, más bien es algo que siento. In many of your photographs also there is this very interesting idea that the people you're photographing seems to be caught between presence and disappearance, you know, between being seen and being lost inside.
Is that ambiguity something you're looking for, you're actively searching for? Yo no diría que busco esa ambigüedad de forma consciente, más bien creo que ella termina encontrándome a mí de alguna manera. Hay algo que me detiene, ¿no? Puede ser un gesto, una presencia fugaz, alguien que aparece, que desaparece, esa condición efímera de la existencia, ¿verdad? Eh, y la ciudad que nos muestra, nos oculta, nos vuelve a mostrar, nos vuelve a borrar. No construyo ni busco esa ambigüedad de manera consciente al menos, ¿no? Simplemente la reconozco cuando sucede. Y creo que la fotografía tiene esa capacidad de recordarnos que toda presencia es al mismo tiempo el comienzo de una desaparición, ¿no? De una ausencia. You've photographed many, many different places from New York, Seoul, Buenos Aires, Istanbul, India, Mexico, and the list could go on and on and on. What makes a place photographable for Aunque you? las ciudades no son las protagonistas en mis fotos, sino más bien el escenario, Eh, a mí me atraen mucho los lugares con movimiento, cosmopolitas, que atraviesan algún tipo de transformación, que entonces revelan con más fuerza las contradicciones, vulnerabilidades y capacidad de adaptación que tenemos. En general hablo de ciudades grandes, aunque mi casa, donde yo vivo, donde están mis libros, mi ropa y mis cosas, está en Bruselas, que es una ciudad pequeña. Sin embargo, es tan cosmopolita como Londres o París. Incluso más si miramos el origen extranjero de sus habitantes. Bruselas es la capital política de Europa y profundamente intercultural. Aquí no solo conviven comunidades distintas, sino que también se cruzan constantemente. Y eso para mis fotos es muy, muy, muy interesante y muy rico. Supongo que para cualquiera, ¿no? Tú aquí ves un funcionario europeo que desayuna junto a un taxista marroquí, un estudiante congoleño, una familia rumana, un comerciante pakistaní, un argentino, en fin, lo que se le ocurra. Eso a mí me gusta. Your photographs often feel like fragments of a larger story that we're not able to fully access. What is your approach to this? Could you tell me a little bit more about it? A mí me gustaría que mis imágenes detuvieran al espectador por un momento, ¿no? Que sintiera la necesidad de quedarse un poco más, de preguntarse qué es lo que está pasando. Ese famoso "What the hell is happening here?". Sé que no siempre lo consigo, por supuesto que no, pero ese es uno de mis mayores desafíos. No busco la fotografía fácil ni la imagen bonita. Más bien me interesan aquellas que dejan una pequeña grieta. eh, Podría ser una duda, una sensación, algo difícil de explicar. Creo que cuando una imagen no se agota en una primera mirada, sigue viva de alguna manera dentro de quien la observa, ¿no? Your work is often shot in color. What does color give you? The black and white En doesn't. mi fotografía, yo creo que el color forma parte de la historia. Muchas veces es precisamente el color lo que me detiene, lo que me hace disparar. Puede crear atmósfera ese color, puede crear tensión, cambiar por completo el sentido de una imagen incluso. Me interesa esa capacidad de añadir capas, elementos, ¿no? A una foto. Hay fotografías que sin ese color dejarían de existir. Por ejemplo, pienso en una foto que yo he tomado durante la pandemia cuando vivía en New York. Eh, Hay una figura que en realidad es una self-portrait detrás de un cristal, de un vidrio empañado, totalmente bañada en rojo, ¿no? Con el Empire State iluminado al fondo, es de noche. Sin ese rojo, no hay fotografía. Ese rojo no es decoración, es el significado, es el dramatismo de ese momento, de esa situación y de esa persona sola, aislada ahí en la gran ciudad, ¿no?
Y lo mismo podría decir, por supuesto, blanco y negro, pero tiene su propio lenguaje y su propia verdad también. Pero yo personalmente en esta etapa de mi vida creo que el color me habla más alto. In your photograph, light seems central as well. What do you usually respond to first? Subject, light, or gesture in the sense of Y composition? hágase la luz. Para mí la luz es realmente lo más importante, o una de las cosas más importantes en la fotografía, ¿no? La luz no solamente ilumina una escena, crea atmósfera, dirige la mirada, transforma o puede transformar por completo una narrativa, ¿no? Suelo decir que una misma escena puede contar historias completamente diferentes de acuerdo a la luz. Y estoy hablando incluso de fotografías en la calle, ¿no? Eh, Mi experiencia en general es yo espero, observo y dejo que la luz termine de construir o de moldear eh, la imagen. Estas son cosas muy es difícil de hablar de ellas porque es algo muy instintivo, ¿no? Es el momento, el instante. Pero yo creo que ese es el proceso. Eh, y bueno, y obviamente también es la misma luz la que hace que muchas veces me pare en seco porque ahí hay algo que estoy viendo que, como he dicho anteriormente y seguramente seguiré repitiendo, después en edición me doy cuenta exactamente de qué estaba hablando, qué era lo que había percibido, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una fotografía tomada en un playground que hice en 2019, creo, pandemia, en New York. No hay personaje, simplemente fue la luz la que creó esa historia y nada más, bueno, y un globo, un pequeño globo. Entonces, ahí la luz es importantísima. Sin esa luz, esa foto no existe, no dice nada. Se trata de la sombra del globo reflejada en el playground, que es mucho más grande que el globo en sí mismo y es incluso hasta dramática, ¿no? Bueno, pues sin esa sombra, esa foto no tiene historia. Y esa foto terminó siendo segundo premio hace, sí, en 2019, si no me equivoco, en el Brussels Street Photography Festival. Do you think a strong image photograph should explain itself immediately, or should it become more interesting the longer we stay with A mí it? me parece que una buena fotografía puede tener dos niveles de lectura, podríamos decir. Primero es inmediato, ¿no? Algo te detiene, te convence, te hace decir, wow, el conjunto funciona, la composición, la luz, el gesto, y eso ya es suficiente para que la imagen se sostenga por sí misma. Pero lo que para mí lleva a otro nivel es cuando al quedarte más tiempo frente a esa imagen, empezás a descubrir cosas que no habías visto al principio. Un detalle en un rincón, la relación entre elementos que parecían independientes y en realidad están interrelacionados, algo que estaba ahí desde el principio, pero solo aparece en una segunda o tercera mirada, ¿no? Eso es para mí el cherry on top. Y creo que es lo que distingue de alguna manera una buena fotografía de una gran fotografía. Sí, me parece que es así. There is something that really struck me about something that you wrote and then you said online is that you said that photography helps you understand who you are, where you come from, and when you are going. Could you explain this approach to me better and in more Para details? mí la fotografía es una forma de relacionarme con el mundo, claramente. Y también creo que detrás de la cámara no existe el ego, ¿no? Solo el espectador que observa, expectante. Yo al principio fotografiaba para entender el afuera y ahora también creo que, que es imposible separar ese afuera, ¿no? Porque es el adentro el que filtra, el que encuadra, el que valida esto y no lo otro. Y creo que esa subjetividad es la que te permite también descubrirte a ti mismo un poco, ¿no?
Al menos eso es lo que me ocurre a mí. Siento que cada fotografía habla de lo que tengo delante, pero también habla de mí, de lo que me conmueve, de aquello en lo que me detengo. En ese sentido, aunque no aparezcamos en la imagen, creo que hay fotografías que tienen algo de autorretrato, ¿no? Yo no sé si todos los fotógrafos lo ven así, me encantaría discutir este tema porque es como apasionante, ¿no? Me encantaría saberlo realmente. Con los años entendí también que la fotografía es una forma para mí, de mirar mi propio recorrido. Es una especie de espejo que refleja las cosas con un poquito de retraso. Así que sí, documento el mundo, pero al mismo tiempo intento encontrar mi lugar dentro de ese mundo, ¿no? Street photography has often been, let's say, criticized as an invasive or even predatory practice. How do you respond to that criticism? Sí, sí, la fotografía callejera puede ser todo eso y más. Creo que sería ingenuo negarlo. Hay una invasión, por mínima que sea, que creo que es importante reconocer. Lo que marca la diferencia para mí es la intención. Nunca fotografío para ridicularizar, humillar o sentir poder sobre el otro, ¿no? Lo hago porque evidentemente hay algo que me conmueve, que me despierta y bueno, y hago clic y disparo. Suelo preguntarme muchísimo sobre este tema, incluso me pesa a mí misma, por ejemplo, cuando voy por la calle, si alguien me tira el flash sobre la cara, ¿no? Y me toma un súper primer plano, como yo suelo hacer con los otros, me enfurezco. Y creo que eso es de una enorme, enorme contradicción, ¿no? Conmigo misma, absolutamente. El día que deje de cuestionarme los límites de lo que hago, probablemente debería dejar de hacer fotografía. En todo caso, no creo que exista una fotografía callejera completamente inocente. Lo único que puedo hacer es intentar que mi mirada sea lo más empática posible, o sea, más empática que depredadora. This is quite interesting because it's a question about language, and I feel like language defines every kind of relationship that humans have between each other, but also how we interpret and we live things. So, do you think that street photography today needs a stronger ethical vocabulary compared to the past? Un vocabulario ético más sofisticado. No, no creo que sea eso lo que necesitamos. Creo que lo que necesitamos es más sentido común, más humildad, ¿no? Como decía antes, la fotografía se ha transformado de alguna manera en un deporte de masas y cualquiera que tenga una cámara o un teléfono inteligente hoy saca fotos. Esto es fantástico porque ha democratizado el medio. Pero tener una cámara no te convierte necesariamente en un fotógrafo. Para mí lo más importante en esto es desarrollar la propia mirada y lleva tiempo. Significa mirar mucho, significa estudiar a los grandes fotógrafos, significa aprender de la luz, significa ver cine, significa mantener una actitud humilde frente a lo que uno hace también. Creo que un poco como en todo, ¿no? Cuando ese proceso no existe, la cámara puede dar una falsa sensación de autoridad. Se hacen fotografías sin preguntarse demasiado por qué, para qué, y aparecen continuamente nuevos fotógrafos atraídos por la inmediatez. Muchos se quedarán en el camino y otros irán descubriendo que hacer fotografía es como que no consiste en apretar un botón, sino en aprender a mirar. El verdadero aprendizaje creo que empieza cuando dejamos de preocuparnos por hacer fotografías interesantes y quizá empezamos a preguntarnos por qué hay una imagen que nos conmueve, ¿no? Y es ahí para mí donde empieza realmente este camino que es mágico, que es fantástico.
In street photography, consent is often invisible or totally absent as well. Do you think that the old idea that the public space is photographable because it's public is still enough Si today? el espacio público es algo fotografiable, no creo que hoy eso sea suficiente. Que algo sea legal no significa necesariamente que sea ético. Al mismo tiempo, también creo que la fotografía callejera podría perder una parte esencial, ¿no?, de su naturaleza si renunciara a la espontaneidad, a lo que es la candidez. Esa candidez no es una técnica, es la posibilidad de registrar un instante verdadero, ¿no?, antes de que cambie por el hecho de sentirse observado. Eh, es ahí, creo, donde aparece la tensión. Y la cuestión no es solo si puedo hacer una fotografía, sino si merece la pena hacerla, por qué la hago, qué es lo que aporta esa imagen. Y bueno, no hay respuestas universales. Lo único que intento yo personalmente es trabajar con el mayor respeto posible y la mayor empatía y humildad, ¿no? Have you ever then made a photograph and then deleted it afterwards because it felt ethically wrong for you? Muchísimas veces. Hay fotografías que nunca enseño y también muchas que borro inmediatamente. Como reacciono de manera muy intuitiva, cuando algo me llama la atención, disparo y solo después me doy cuenta si es una foto o una imagen muy invasiva o expongo demasiado a la persona o si es irrespetuosa. Pasa, sucede. En esos casos la descarto inmediatamente. Pero también creo que el contexto cambia la lectura de una imagen. Por ejemplo, hace varios años realicé un trabajo para Oxfam sobre las desigualdades sociales en Europa. Y en ese contexto tuve que fotografiar a personas sin hogar, situaciones de mucha vulnerabilidad, porque formaba parte de una realidad que el proyecto necesitaba mostrar, ¿no? Entonces, en ese contexto, esas imágenes tenían un sentido y un valor y una responsabilidad documental bastante clara. Lógicamente, yo no utilizaría esas mismas imágenes en fotografía callejera. Aunque la imagen pudiera ser una de estas wow, el contexto es completamente distinto y mi responsabilidad como fotógrafa ahí juega un rol importante. Yo he aprendido que también editar es una decisión ética, ¿no? No solo elegimos las imágenes por su fuerza visual, sino también por aquello que sentimos que es justo mostrar. And is there any kind of images that you refuse to make Si hay completely? un tipo de imagen que me niegue a hacer, no lo sé. No creo que haya temas prohibidos en sí mismo. Lo que sí hay son maneras de acercarse a esos temas, ¿no? Hay maneras con las que sí me identifico. Hay personas, situaciones o momentos muy vulnerables que a veces es necesario que sean fotografiados, ¿no? Como, quizás hasta como denuncia. Pero siempre antes me pregunto cuál es el sentido de esa imagen y por qué lo estoy haciendo. Si estoy realmente aportando algo o simplemente estoy aprovechándome de la vulnerabilidad del otro. Cuando siento que una fotografía es humillante o ridiculiza o convierte a alguien en una especie de objeto de consumo visual, entonces prefiero realmente no hacerla o si la hice, la descarto, la tiro. No es el tema lo que me detiene, en todo caso es la forma de narrar ese tema, ¿no? And following up from the last question I asked you, do you think that how do you photograph someone without turning them into symbols of larger issues? Que cómo fotografío a alguien sin convertirlo en un símbolo. Honestamente, no lo sé siempre. Eh, Cuando fotografío a alguien instintivamente rescato algo muy específico, ¿no? Puede ser un gesto, una relación entre esa persona y su entorno, algo que ocurre en un momento
preciso y que no va a volver a ocurrir. Pero una vez que yo tomo la foto, la imagen ya no me pertenece del todo. Quien ve la imagen trae también su propia mirada, su propio contexto, y podría quizá convertir esa persona fotografiada en exactamente lo que yo intentaba evitar. Lo que puedo controlar es mi intención. No voy a buscar al pobre, al marginado, al extranjero como categoría. Diría que más bien busco un ser humano, un momento específico. Eh, si la fotografía funciona es porque algo de esa singularidad sobrevive en la imagen. Pero no siempre lo consigo y tampoco creo que exista ninguna fórmula para esto, ¿no? ¿Cómo fotografío a alguien sin convertirlo en un símbolo? Honestamente no lo sé. Cuando fotografío a alguien, instintivamente rescato algo muy específico, que puede ser un gesto, una relación con el entorno, algo que ocurre en ese momento y que lógicamente no volverá a repetirse. Pero una vez que tomo la foto, la imagen ya no me pertenece del todo. Y quien ve la imagen trae su propia mirada, su propio contexto, y podría quizá convertir a esa persona fotografiada en exactamente lo contrario a lo que yo intentaba eh, hacer, ¿no? Eh, lo que puedo controlar es mi intención, eso está claro. Pero bueno, no voy a buscar al pobre, al marginado, al extranjero como categoría. Diría más bien que busco un ser humano en un momento específico, ¿no? Y si la fotografía funciona es porque algo de esa singularidad sobrevive en la imagen. Pero no siempre lo consigo y tampoco creo que exista una fórmula. This is it touches upon a topic that is it's very close to my heart, and I feel like to you as well, and to many other photographers around the world. And the question I have for you that connects to this is that, do you think that your subject perceives you differently because of your gender, because of your background, or because of your way of approaching them compared to other photographers? So does being a woman change the way you enter the public space that you're photographing? ¿Ser mujer cambia la forma en la que entro en el espacio público con una cámara? Yo diría que sí, que cambia y que cambia mucho. Muchas de las cosas que hago, como disparar literalmente en la cara de alguien, que es algo sumamente invasivo, el simple hecho de ser mujer puede evitarme el golpe, la cachetada. Y cuando alguien me descubre fotografiándolo, el recurso de la sonrisa me funciona, en general me funciona para resolver este tipo de situaciones. Y quizá esa misma sonrisa viniendo de un hombre pueda tener una lectura muy diferente. Y esto es más o menos así, estés donde estés, tanto en Oriente, en Occidente, arriba, abajo, creo que no cambia gran cosa, ¿no? Y también creo que a las mujeres con la cámara, ¿no? Detrás de la cámara se nos toma bastante menos en serio, en plan, va a dejarla, ¿no? Ese tipo de cosas que podrían incluso ser tomadas un poco despectivas, ¿no? En cuanto al origen étnico, no es algo que yo crea que me haya creado algún tipo de problema, no. Y si así fuera, yo no me enteré, no, realmente no es algo que haya tenido en cuenta para nada ni que haya notado. Dicho esto, también debo admitir que he sido golpeada y maltratada en un par de ocasiones y bastante fuerte, pero insisto, ha sido mucho menos, estoy segura, de lo que tiene que padecer un hombre en este tipo de situaciones, ¿no? Un fotógrafo masculino. Now, instead, I want to talk about something that it's more contemporary, in the sense that I want to discuss online presence, communities, and the public discourse around photography. So the very first question for you connects to the fact that your work circulates through books, festivals, exhibition, Instagram, online platforms, and photographic communities. Do you think that photographers today are forced to be both artists and managers of their own work? Sí, 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 yo creo que los fotógrafos de hoy se ven obligados a manejar su propia visibilidad y ser gestores, ¿no? De ella.
Y sobre todo los fotógrafos de calle, porque es un tipo de fotografía muy poco vendible. Eh, Cuando yo empecé con todo esto, bueno, obviamente no existía la fotografía digital, no había internet, o al menos no era masivo, y la forma de manejarse era crear, digamos, una carpeta, primero llamar por teléfono, crear una cita, venderse telefónicamente, ¿no? Crear una cita, de tener una carpeta, normalmente una A3, con unas cuantas imágenes que representaban tu trabajo. Hoy eso ya no es así, hoy se sube el contenido en redes sociales. Bueno, también existe la web, pero tampoco tiene un website, eh, no es algo, creo que esté funcionando mucho. Quizá me estoy confundiendo, pero me parece que hoy con las redes sociales hasta eso empieza a caer, ¿no? Eh, Esto de subir contenido en las redes sociales, por un lado, es profundamente democrático, pero por otro lado también es súper complicado. Eh, Hay tanto material expuesto en las redes que poder encontrar algo bueno o algo en concreto que estés buscando es muy difícil, y tienes que pasar un tiempo interminable, ¿no? Scrolling down, scrolling down, scrolling down. Es agotador. También es muy difícil apreciar una buena imagen, ¿no? Una imagen con capas, una imagen compleja, con un formato como estos, como el de Instagram, que pareciera realmente haber sido diseñado para fotos efectistas, ¿no? Para primeros planos, mucho color, impacto inmediato, ¿verdad? Eh, y sí, la mayoría de los fotógrafos se ven obligados a venderse a sí mismos. Y esto no es fácil porque son habilidades muy, muy diferentes. Pero bueno, creo que no pasa solo en la fotografía, que pasan en muchas profesiones. Do you think that Instagram and the advent of the digital and this very strong wave they were all surfing in a way has turned photography into a more democratized medium or not? Sí, las dos cosas. Y esta es precisamente la trampa, ¿no? Instagram ha democratizado muchísimo este medio de una forma en la cual no hubiéramos ni siquiera soñado o imaginado hace 20 años. Cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede mostrar su trabajo y encontrar una audiencia, su nicho. Esto es genuinamente extraordinario. Pero al mismo tiempo el formato entrena una manera de ver muy, muy específica. Premia el golpe visual, el color llamativo, ¿no? Algo que ya hemos hablado. El primer plano impactante. Y eso va en contra de todo lo que a mí personalmente me interesa de la fotografía, que es la imagen que necesita tiempo para abrirse, ¿no? Que hace pensar, que invita a la reflexión. El problema no es Instagram en sí mismo, creo yo. Creo que el problema es cuando los fotógrafos empiezan a hacer imágenes pensando más en ese like que en el contenido, ¿no? Que en la imagen en sí misma. Y cuando el algoritmo empieza a dictar la mirada, yo creo que ya, pum, se perdió el partido. Yo utilizo Instagram, por supuesto, pero creo que de alguna manera todo lo que hay responde más o menos a este mismo esquema. You have been part of Women Street Photographers and Photographers Latam. Why did these communities make visible the traditional street photography world composed of women that had been ignored up until that point? Estas comunidades iluminaron completamente el terreno, ¿no? Y vinieron claramente para quedarse. Eh, yo formé parte muy activa de Women Street Photographers cuando vivía en Nueva York, y puse mucho amor, tiempo, esfuerzo en parte de la construcción de esto, colaborando con Gunara Samoilova, fotógrafa ganadora del WordPress Photo, por su reportaje del 11 de septiembre del 2021.
y posteriormente fue la fundadora, la creadora de Women Street Photographers, ¿no? Como plataforma global. Women Street Photographers, Women in Street y otras comunidades que han ido apareciendo a lo largo de los años han sido muy oportunas, era algo muy necesario, ¿no? Y lo digo por experiencia porque yo misma eh, he sentido la discriminación por ser fotógrafa mujer, sí, me ha pasado, me ha ocurrido. Y nosotros estábamos muy solas y lo que Gunnar y estas comunidades vinieron a hacer fue juntarnos. Y eso de que la unión hace la fuerza comenzó a existir entre nosotras también, ¿no? Y sigue vigente hasta hoy. Eh, Colaborando con Women Street Photographers en New York, naturalmente empecé a pensar qué pasaría, cómo estaría Latinoamérica en este terreno, conociendo por experiencia, porque vengo de Latinoamérica, su tradición machista, y así es como di con fotógrafas LATAM. Y conocí entonces a Lorena y Fernanda, quienes me invitaron a dar un workshop y una charla sobre fotografía de calle, perdón, que es algo que no se conocía como término, ¿no? En Latinoamérica, con su enorme tradición de fotografía documental. La experiencia fue maravillosa, fue en Popayán, o sea, en el sur de Colombia, un sitio divino, maravilloso. Y, y eso me llevó después a ofrecerles hacer una exposición en París. Era la primera vez que ellas saldrían de Latinoamérica con su gente, con sus fotógrafas. Y bueno, y fue una hermosa experiencia, su primera exposición en Europa, pero desde luego no la última, y ahora siguen andando con muchísima y buena salud. Following up to what we have just been discussing, street photography has historically been dominated by male names, male mythologies, and male ideas of risk, access, and confrontation. What changes then when women define the ¿Qué conversation? cambia cuando las mujeres definen la conversación? Yo creo que es una pregunta que trasciende completamente la fotografía, ¿no? Durante mucho tiempo la fotografía, como todos sabemos, estuvo dominada por hombres, y como consecuencia muchas experiencias y muchas formas de mirar quedaron relegadas, quedaron poco representadas. Lo maravilloso es que hoy la conversación es mucho más amplia y aparecen voces muy diferentes. Yo personalmente nunca he sentido la necesidad de fotografiar como una mujer, ni de demostrar que podía hacer lo mismo que un hombre. Es más, no sé lo que es fotografiar como mujer. Eh, Mi manera de fotografiar nace de mi educación, de mi cultura, de mi manera de estar en el mundo, aunque mi experiencia como mujer seguramente influye en cómo me muevo por el espacio público, por ejemplo. Pero lo que cambia cuando las mujeres definen la conversación no es solo que haya más mujeres fotografiando, es que cambian las preguntas, cambia lo que se considera interesante, lo que se considera valiente, lo que se considera digno de ser fotografiado. Hay otra mirada, otra narrativa también. Durante décadas el ideal del fotógrafo callejero era alguien que irrumpía, confrontaba, conquistaba el espacio. Cuando entran otras voces, aparecen otras formas diferentes, ¿no?, de estar, más cercanas, más pacientes, más atentas a lo cotidiano. Y eso no invalida para nada, eso enriquece el medio enormemente. Do you think that the current attention to women in street photography is producing an actual structural change, or is just something that it's only a temporary A mí correction? me parece que quizás es demasiado pronto para saberlo, pero sí creo que hay señales muy alentadoras, ¿no? Que cuando Gulnara crea Women Street Photographers o fotógrafas Latam comienzan a construir comunidad en América Latina, no estaban haciendo una corrección temporal, estaban construyendo infraestructura realmente.
plataformas, exposiciones, talleres, redes. Eso tiene un efecto acumulativo que no desaparece de un día para el otro, no desaparece fácilmente. Al mismo tiempo, soy consciente también de que la visibilidad no siempre equivale a un cambio estructural. Hay mujeres en los festivales, en los jurados o en las portadas de las revistas, sí es importante, pero no es suficiente si las estructuras de poder siguen siendo las mismas. Me refiero a que quien edita, quien publica, quien decide, ¿no?, lo que es relevante son las mismas personas. Lo que sí ha cambiado y de manera irreversible, creo que es la conciencia. Hoy es mucho más difícil ignorar que durante décadas hubo voces sistemáticamente menos representadas, ¿verdad? Y eso, aunque parezca poco, me parece que es el primer paso para que se produzca en algún momento un cambio real y significativo. As a mentor and juror, what mistakes do you see in the younger generations of Bueno, photographers? podría decir que hay varias, lógicamente, pero voy a hablar de dos en concreto porque tienen que ver con todo lo que venimos comentando en esta entrevista. Uno de los errores, el primero, tiene que ver con las redes sociales que premian ese golpe visual. Entonces, algunos de los fotógrafos jóvenes presentan en concursos imágenes que fueron construidas más para el like que, que pensando en la foto en sí misma, ¿verdad? Entonces, siento que una parte importante de los jurados apartamos estas fotos por su inconsistencia, por su falta de originalidad, ¿no? Eh, Son un poco más de lo mismo. Y luego la segunda, el segundo error tiene que ver con la construcción de series. Esto es una cosa que lo veo muchísimo, muchísimo. Muchos jóvenes fotógrafos y no tan jóvenes también llegan con imágenes individuales muy potentes, pero cuando intentan construir el cuerpo de trabajo coherente, se quedan muy cortos. La serie no es una colección de buenas imágenes, de buenas fotos. La serie debe tener una narrativa en sí misma, tiene que tener un hilo conductor, tiene que tener un punto, tiene que tener una coma para que se respire, eh, tiene que tener una tensión, un punto y seguido, un sentido de conjunto que vaya más allá del matching colors o una unidad estética superficial. Editar una serie es un trabajo completamente distinto al de fotografiar. Requiere distancia, requiere cierto criterio y también saber renunciar, cosa que es dificilísimo a la imagen que de pronto te gusta y quieres que esa imagen esté ahí, pero hay que reconocer que muchas veces no hace al conjunto, no sirve para el conjunto y esa narrativa que estás creando, ¿no? How do you keep then your own work coherent when your online presence contains so many places, projects, roles, and visual reflections, directions? Honestamente, yo no me lo planteo en esos términos. Mi presencia online, yo entiendo que es el reflejo de muchos años en fotografía y que ha tomado muchas formas, ¿no? No hay una estrategia de imagen en esto. Eh, sí hay fotografía de calle, fotografía documental, retratos, workshops, charlas, y todo convive porque viene, entiendo, de una misma persona y de una misma manera, por eso mismo de mirar y de preguntarme. Y si hay coherencia no es porque la haya construido conscientemente, más bien entiendo que sería porque detrás de todo esto está esa misma persona con las mismas obsesiones, ¿no? Y creo que eso se nota, o no se nota y entonces el problema es otro. No, honestamente yo no me lo planteo en esos términos. Mi presencia online entiendo que es el reflejo de una vida fotográfica que ha tomado muchas formas, ¿no? No hay una estrategia de imagen. Estoy hablando de fotografía de calle, fotografía documental, retratos, workshops, charlas, y todo convive porque viene de un mismo lugar, ¿no? De
una manera de mirar de una misma persona. Entonces, si hay coherencia, no es porque haya sido construida de manera consciente, más bien sería porque detrás de todo ese trabajo están las mismas obsesiones de la misma persona, ¿no? Y creo que eso se nota, se debería notar. O si no se nota, en todo caso, el problema es otro. Now, instead, I want to talk about the book we're doing together with, which is available for pre-order until September 30th. And I want to discuss the very first thing I want to discuss is the title. In the book we're doing together, the images come from very different contexts. So for you, what is the thread that runs through the entire Yo book? creo que el hilo que mantiene todo junto en Adjacencies no son las ciudades que fotografío, sino la interacción entre las personas y las ciudades, ¿no? Personas habitando espacios que las superan, que las preceden, que van a sobrevivirlas, personas junto a monumentos que no les pertenecen, multitudes, aunque están completamente solas. Esa adyacencia, esa proximidad sin fusión, es lo que encuentro en cada ciudad que fotografío. Lo que encuentro o lo que busco, ¿no? Creo que con los años se va haciendo más consciente que hay una búsqueda, claramente. Por eso creo que Adjacencies no tiene una ciudad central, tiene una mirada central. Y esa mirada se sigue construyendo en la edición, donde a veces una fotografía tomada en Bangkok entra en link con una tomada 5 años antes en Buenos Aires, y de repente esas dos se explican, ¿no? Dialogan, y no porque compartan un lugar o un tiempo, sino porque comparten la misma tensión interior humana, ¿no? Tensión interior en las personas fotografiadas. Ese me parece que es el punto que mantiene todo junto. Now, instead, I want to have your take on the title. What does it mean to you exactly? What do you hope viewers will get by this book and by your photography overall? ¿Cómo decido qué imágenes pertenecen al libro? Ah, la decisión de qué imágenes van en un libro es casi siempre un trabajo de equipo. Y en este caso en concreto hemos trabajado con Lucrezia y Marco buscando adjacencias, entendiendo una adjacencia como una posibilidad, como ese instante en que ciertas imágenes que no se parecían en nada o que no tenían nada en común comienzan a buscarse creando algo nuevo. Este proceso es realmente maravilloso, ¿no? Porque si voy más lejos tampoco es exactamente que se cree un significado nuevo, es algo que de alguna manera ya estaba en todas estas imágenes, pero de manera potencial. Y que sin el hecho de juntarlas, quizá nunca las hubiéramos descubierto, ¿no? Y en cuanto a si me costó dejar algo fuera, pues la verdad, en este caso no me costó, porque entré en este proyecto como muy agradecida y muy abierta a descubrir una nueva narrativa junto a estas dos personas que admiro. Y las conversaciones están siendo y han sido ya de por sí muy enriquecedoras. Así que, bueno, la verdad que estoy muy contenta con este proyecto. Now, instead, while we're diving towards the end of the interview, I want to have a little discussion about some common and general thoughts. So, the very first question I have for you is that if you had to defend street photography today, what would you say it still offers that any other medium can offer? Uh, Bueno, si tuviera que defender la fotografía callejera, la defendería con la mirada humana, totalmente. Las cámaras de vigilancia sí lo registran todo, pero no miran nada, no tienen intención, no tienen empatía, no tienen curiosidad, no tienen alma, ¿no? Y la fotografía callejera es exactamente lo contrario, es una persona que elige detenerse frente a algo, que decide que ese algo, que ese instante merece ser, mantenerlo, existir, recuperarlo.
y que pone su propia humanidad detrás de ello. Y ni hablemos de la inteligencia artificial, que sí puede generar imágenes que parecen fotografías, pero no tienen detrás ninguna experiencia, no tienen dudas, no tienen ninguna presencia en el mundo. En un mundo saturado, ¿no?, de imágenes automáticas y generadas, la mirada humana creo que es cada vez más rara y cada vez más necesaria. Y por eso mismo va a seguir existiendo. Mientras existamos nosotros va a seguir existiendo. En otro orden de cosas, yo me acuerdo que se hablaba en su momento de la muerte de la fotografía analógica, ¿no? Porque había llegado la era digital y mira por dónde, no murió. Se transformó en un poco más elitista y por supuesto más cara, mucho más cara. Eh, pero sigue ahí. Y la fotografía hecha por humanos, por supuesto que va a continuar mientras los humanos sigamos existiendo. And what do you think has contemporary photography gained from digital culture and at the same time lost from the digital culture that we're all living Yo in? creo que la fotografía de la cultura digital ha permitido que se gane acceso, que se gane velocidad y que voces que antes no tenían espacio ahora puedan existir y circular. Pero ha perdido reflexión y ha perdido calidad, eso es una realidad. Como ya mencioné además en más de una ocasión, se ha convertido también en una especie de deporte de masas y bueno, y este tsunami hace casi imposible detenerse en las imágenes, ¿no? Y diferenciar las unas de las otras. Se ha perdido la posibilidad de dudar, de no publicar, se ha perdido el cuarto oscuro, no como tecnología, sino quizá como metáfora, como ese espacio de silencio y de reflexión. Hoy ese espacio ya casi no existe. Hay alguna gente, por supuesto, que continúa. Em, pero bueno, fundamentalmente hay otra cosa que domina el terreno hoy. And in the world in which we're living, which is very fast paced and full of images everywhere around the world, do you think that the abundance of images has made photography weaker or it has made strong photography even more Yo necessary? creo que las dos cosas, ¿no? Y esa tensión es exactamente lo que define esta época. La abundancia ha debilitado la atención y todo pasa, todo se reemplaza, todo se olvida. Pero precisamente quizá por eso cuando una imagen logra llamar nuestra atención, obligándonos a ver, mirar y volver, es hoy algo muy, muy poderoso, porque ocurre contracorriente. Esta fotografía no ha perdido valor, nunca, nunca lo va a perder. eh, Ha ganado escasez y quizá podría decir que la escasez ya se sabe, ¿no? Tiene su propio peso. If you could remove one cliche from what the people are defining street photography for, what would it Yo be? creo que eliminaría el cliché de que existe una única forma correcta, ¿no?, de hacer foto de calle. Durante mucho tiempo dio la impresión de que teníamos que perseguir el mismo tipo de fotografía, el mismo tipo de imagen, ese momento decisivo, ¿no? Ese gran gesto, la confrontación, el humor. Pero afortunadamente todo eso está cambiando. Y hoy la fotografía de calle puede ser muy diferente, puede ser silenciosa, puede ser íntima, puede ser documental, poética o incluso hasta incómoda. Eh, Puede adoptar muchísimas formas diferentes, ¿no? Y yo aprendí que para mí lo importante no es ajustarse a una fórmula, sino encontrar una manera propia, personal y honesta de mirar el mundo. Sí, sí, eso es. When you think of the future of your work,
are you more interested in going deeper into street photography or into broaden your horizons and the limits of the Creo label? que me interesa ir más profundo en las preguntas. Y eso inevitablemente me lleva cada vez más lejos de las categorías, ¿no? Eh, la calle siempre va a ser mi escuela, mi laboratorio, pero hoy, por ejemplo, los proyectos que más me ocupan tienen que ver con el tiempo, con la memoria, con el reencuentro. Estoy volviendo a personas que fotografié en un proyecto muy grande de migración hace 10 años, ¿no? Y, y bueno, lo que quiero ahora es descubrir después de una década cómo siguieron sus vidas, qué consiguieron construir, qué no, cuáles fueron los sueños que lograron cumplir o no. Y también me interesa volver a mirarlas desde la fotógrafa que yo soy hoy, que no es la misma de hace 10 años, ¿no? El paso del tiempo también transforma no solo a ellos, sino también a quien sostiene la cámara. Entonces, no siento la necesidad de alejarme de la calle. Lo que ocurre es que la calle no ha dejado de ser un destino en sí mismo para mí, ¿no? Es un punto de partida bueno, y el nombre que le pongamos a eso me importa cada vez menos. Siempre va a estar ahí la fotografía de calle, aunque empiece a darle un vuelco bastante más documental. Pero bueno, sabemos que la fotografía de calle es una patita pequeña de la gran fotografía documental. Very final question. In the end, do you want your images to be remembered for what they show or for what they make people feel and question? A mí me gustaría que mis imágenes detuvieran al espectador por un momento, ¿no? Que sintiera la necesidad de quedarse un poco más, de preguntarse qué es lo que está pasando. Ese famoso "What the hell is happening here?". Sé que no siempre lo consigo, por supuesto que no, pero ese es uno de mis mayores desafíos. No busco la fotografía fácil ni la imagen bonita. Más bien me interesan aquellas que dejan una pequeña grieta. eh, Podría ser una duda, una sensación, algo difícil de explicar. Creo que cuando una imagen no se agota en una primera mirada, sigue viva de alguna manera dentro de quien la observa, ¿no? Ximena, I thank you so much for being with me today, and I hope you had fun as much as I did. And just before we say goodbye, I want to leave a very small message to everybody who's watching to keep liking and keep subscribing, because once again, what's a very small click to you, it means the world for us. And we've noticed that if we don't say this, you guys don't do it. So please go and keep following. Thank you. And